Muy buenas noches, bienvenidos a cada uno de los hermanos, las hermanas, también a las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales y que van a escuchar este seminario bíblico que vamos a dar inicio en esta noche. Vamos, antes de empezar, vamos a tener una palabra de oración para dar inicio con el estudio de esta noche. Así que los invito, los que nos podamos postrar, vamos a hacerlo. Amantísimo y buen Padre Celestial, queremos alabar, glorificar y enaltecer siempre tu nombre por tantas misericordias, por las bondades tuyas, porque como dice el profeta, por tu misericordia aún no hemos sido consumados. Permítenos en esta hora entender el mensaje que vamos a escuchar, que nos implica y compete a todos entender cómo actúa las tendencias heredadas y cultivadas de cada uno de nosotros. Ayúdanos a percibir tu voz a través de las Escrituras y a través de la inspiración. Pedimos pues que una doble porción de tu Espíritu pueda estar con nosotros y que lo que escuchemos sea dirigido por ti a través del instrumento humano. Acompáñame, límpiame, perdona mis pecados y dirígenos. Te lo pedimos en el nombre de la sangre de Jesús. Amén. Amén. Bien, bienvenidos nuevamente. En esta hora quiero tomarme unos segundos para decirles en qué va, básicamente en qué se va a basar este seminario bíblico, ya que para mí en lo personal el Señor no ha podido venir porque dice que su pueblo no ha podido reflejar su carácter. La hermana Juan dice en la página 47 de Palabras de Vida del Gran Maestro que cuando el carácter de Cristo sea reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyo. Antes no va a poder venir. ¿Por qué? Porque el Señor no puede venir si su pueblo no está preparado. Pero recordemos que sí, ya va a llegar un instante que la misericordia se va a terminar y el Señor le va a tocar que venir. Pero también Apocalipsis nos habla y nos dice de que va a haber un pueblo y las características que tienen los 144,000 son las características que tiene que tener el remanente o el último pueblo que va a estar sobre la tierra. Así que, dicho de esa forma, en este seminario bíblico que lo titulé El Código Genético, porque la realidad de las cosas es que cada uno de nosotros venimos con una información genética cuando somos engendrados. En el momento en que mi mamá y en que mi papá se unieron y concibieron, ¿cierto? Y da un ser viviente, ocurre que algunas tendencias heredadas y cultivadas de mi papá y unas tendencias cultivadas y heredadas de mi mamá se mezclan y son pasadas al bebé, en este caso, y yo. Entonces yo nací con una mezcla, con algunas tendencias de mi mamá y de mi papá, ¿cierto? Y fuera de eso, que en el ambiente en el cual yo crezco, yo voy a empezar a desarrollar otras que quizás no heredé. Eso es la naturaleza humana. Ocurre que si yo logro entender cómo es que actúa y cómo es que funciona eso, yo voy a poder tener la victoria sobre muchas áreas. Recordemos que la victoria no se obtiene sola, sino a través del Espíritu Santo. Pero cuando yo ya conozco ciertas puertas, entonces lo que yo voy a poder hacer es ir cerrando puertas para que el pecado no entre. Así es que dice la hermana Juan, dice que cuidemos las avenidas del alma, porque ellas son las que nos echan a perder el carácter. Todos los que estamos aquí, los que nos están viendo, tenemos desequilibrios en el carácter. Quizás algunos son pacientes, otros no. Quizás algunos son bondadosos, otros somos egoístas. Pero cada uno tiene ciertas inclinaciones y ciertos defectos que si no son corregidos no vamos a poder estar en el reino de los cielos. Por eso Gálatas 5 nos habla de los frutos de la carne y de los frutos del Espíritu, los cuales ahorita no voy a leer, pero los voy a leer después.
Entonces, es como una introducción a este seminario y eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver temas, por ejemplo, como hoy vamos a estar viendo el primer tema, que es la naturaleza humana y la naturaleza inferior. Eso es lo que vamos a estar estudiando. Vamos también a estar estudiando qué es la voluntad, qué es el pecado, cómo actúa, porque dice la inspiración que si yo logro saber cómo es que actúa el pecado, dice que en cierta medida yo voy a lograr cerrar ciertas puertas para que ella no tenga más efecto en mi vida. También vamos a estar viendo en qué naturaleza vino Adán. Vamos a estar viendo también qué son las pasiones y los apetitos. Vamos a estar viendo, bueno, ya les dije el poder de la voluntad. Y bueno, y hay otros temas muy interesantes. Hay uno que me parece muy importante, es en qué naturaleza vino el Señor Jesús a la tierra y cómo Él venció el pecado, ¿cierto? Porque recuerden que Jesús también fue tentado como nosotros, dice la Biblia, y dice que más que nosotros, pero nunca pecó. Así que ese es más o menos lo que vamos a estar estudiando en estos días, el seminario bíblico titulado El Código Genético. Así que vamos a dar inicio con el primer tema. Vamos a buscar primeramente un versículo bíblico que está en Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 17, versículo 9. Jeremías 17:9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mire que el Señor nos dice algo acá, que el corazón del hombre, ¿cómo es? Engañoso. Y después dice algo, y que es perverso, ¿cierto? Para nosotros es muy fácil cometer un pecado, ¿sí o no? Para nosotros es fácil, generalmente es muy fácil inclinarnos más hacia el mal que hacia el bien, ¿cierto? Pero miren lo que dice también el profeta aquí, que ¿quién lo conocerá? Quiere decir que aún yo mismo no puedo conocer mi corazón. ¿Saben por qué? Porque yo en ese momento puedo estar animado, puedo estar dedicado al Señor y quizás mañana me puedo desanimar. Y yo nunca tenía eso en mente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me he dejado llevar por una naturaleza que me arrastra hacia el pecado. Dice que hay una lucha en el ser humano y la lucha es por hacer el bien, ¿cierto? Porque la mente, como uno entiende muchas cosas, uno quiere hacer el bien, pero termina haciendo el mal. Ahora, nuestro mayor problema, y el problema de todos, es el pecado. Pero a medida que nosotros vamos leyendo la Biblia, el pecado parece tener muchas extensiones o ramificaciones, o podríamos decirlo, tiene otros matices. Porque el pecado no solamente es matar, el pecado no solamente es robar, el pecado tiene muchas formas y tiene como muchas ramificaciones. Y si yo logro percibir y entender qué es el pecado, porque recuerden que el pecado es transgresión de la ley. Pero bueno, en términos míos, ¿qué sería el pecado? ¿Qué sería el pecado? No hacer la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad para usted y para mí, y no cumplirla es transgresión. Ahora, vamos a ver algunas extensiones. Por ejemplo, vamos a buscar nuestras Biblias. El primer punto o alguna de estas extensiones, dice la Biblia que ese pecado, que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Vamos a buscar Efesios 2:3. Vamos a leer la Biblia, porque esto nos va a ayudar mucho para poder nosotros hacernos como un croquis en la mente y poder ver cómo es que funciona la naturaleza humana de cada uno de nosotros. Efesios 2:3 nos dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, el primer punto es que cada uno de nosotros, dice que anteriormente vivíamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los
pensamientos. Cualquier cosa que venía a la mente, entonces lo queríamos hacer. Y recuerden que esto es una naturaleza pecaminosa que nos lleva hacia el pecado. Jeremías 16:12 nos dice que cada uno de nosotros tenemos corazones malos o malvados. Jeremías 16:12 dice: y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Entonces, primero tenemos una naturaleza pecaminosa. Segundo, tenemos corazones malvados, dice la Biblia. Ahora, vamos a Efesios otra vez, en el capítulo 4, versículo 22, nos dice que cada uno de nosotros somos un antiguo hombre que es corrupto. Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces éramos unos hombres que corruptos, ¿cierto? Éramos, o sea, llevados al pecado de una forma como respirar, ¿cierto? Básicamente. Ahora, vamos a ver otros dos versículos. El primero nos dice que también tenemos una naturaleza que es llevada por las pasiones y las lascivias. Bueno, después voy a estar explicando, creo que el tercer tema, donde voy a estar explicando el tema de las pasiones y apetitos, que la mayoría de nosotros tenemos. Bueno, recordemos que cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó también con eso, con pasiones y apetitos. Pero el pecado lo que ha hecho es llevar eso al extremo, llevar eso a otro punto, al cual Dios no quiere. Tito 3, vamos a buscar Tito 3, antes de Hebreos. Tito 3:3 nos dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Cómo vivíamos? En pasiones. O sea, aquí dice que vivíamos en deleites de concupiscencia. Vamos a ver el segundo versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Primera de Pedro 4:3. 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Okay? Entonces tenemos un cuerpo, habíamos leído, naturaleza pecaminosa, corazones malvados, un antiguo hombre que es un corrupto, ¿cierto? Pasiones y lascivias. Y veamos este otro que está en segunda de Corintios. Este es muy importante porque este versículo podríamos decir que encierra básicamente lo que hemos venido leyendo. Primera de Corintios capítulo 7, segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, recordemos entonces, ¿qué hay que hacer? Limpiarnos. Pero la promesa de Dios dice que Él nos va a poner un nuevo corazón. Eso es lo que Jesús le dijo a quién, a Nicodemo, que tienes que nacer de nuevo para poder experimentar estas cosas. Ahora, ¿realmente qué significan todos estos términos? ¿Qué significa todo? Naturaleza pecaminosa, corazones malvados, pasiones y lascivias, carne contaminada. ¿Qué significará todo eso? El pecado en nosotros que queremos. Si pudiéramos entender lo que la hermana Elena G. de White llama la maquinaria moral, estaríamos mejor preparados para entender cómo combatir
con el pecado en nuestras vidas cada día. Porque si ustedes lo dijeron, sí es verdad, es pecado. Pero si ustedes notaron, el pecado no solamente es robar y matar. Porque dice que es que embriagueces, ¿cierto? Deleites, lascivias, concupiscencias, malos pensamientos, una imaginación pervertida, corazones perversos, engañosos, envidias, deleites, orgías, concupiscencias. Bueno, el pecado es un poco de cosas, ¿cierto? No es solamente matar y robar, no, el pecado tiene otro aspecto. Ahora, si yo lograra entender lo que la hermana White dijo, que existe algo que se llama la maquinaria moral, ¿okay? Yo podría ser ¿cómo podría decirlo? O sea, recuerden que para la santificación, la justificación es por la fe y la santificación también es por la fe. Así como yo creo que he sido perdonado, yo también debo de creer que así el Señor me va a santificar. Porque mucha gente dice, no, es que el pecado nadie lo va a vencer. No, la santificación también es por la fe. Entonces, hay algo que Dios espera de mí, y es que yo permita que Él haga el cambio en mi vida. Porque si yo no quiero, Dios no me va a obligar. Entonces, si yo lograra comprender que la maquinaria moral, yo estaría más preparado para permitir que el Espíritu Santo obre en mi mente, y que en el momento en que yo esté pecando, el Señor me diga, Jimmy, esto está diciendo mentiras, eso está mal. Y yo, uy, sí, Señor, que es verdad. No es así como yo estoy diciendo. ¿Quién puede lograr hacer eso? O si estoy diciendo una mala palabra, el Espíritu Santo me hace recordar, ¿sí o no? O si estoy deseando una mujer, el Espíritu Santo me va a decir, Jimmy, ¿usted por qué está deseando una mujer si usted tiene esposa? ¿Cierto? O viceversa, ¿cierto? O le envidio al vecino, vea, el vecino con 4 casas, y si ya se va a morir, Señor, ¿por qué? Qué bueno una casita así. No, recuerden que el Señor nos da según en lo que nosotros, en las fuerzas que nosotros pongamos. Porque dice que Dios no nos puede dar más de lo que usted nos esfuerza. Porque es muy difícil de que yo me la pase todo el día acostado y que el Señor llegue y me toque la puerta a través de mí y diga, vea, aquí le trajeron estas llaves porque le regalaron una casa. Pues muy bueno sería, ¿sí o no? Muy bueno, muy rico, pero no es así. Toca que hacer algo para poder ganarse, ¿sí o no? Porque el Señor dice que el obrero es digno de su salario, ¿cierto? Y el que no trabaja, no coma. Listo, la Biblia es sencillo. Entonces, a veces decimos, ¿por qué será que Dios no me da plata a mí? ¿Por qué Dios no me da tal cosa? Lo que pasa es que yo no me esfuerzo también, ¿por qué? Por tener algo, ¿cierto? Ok, vamos a ver qué dice la hermana White. Es decir, yo logro entender que la maquinaria moral yo puedo combatir y puedo ayudar. Porque recuerden que la salvación es mancomunada. Dios hace una parte y el hombre hace la otra. No es que Dios viene con una varita mágica y lo toca a usted y dice, ya, usted ya no va a volver a decir mentiras, nunca más. No es eso. Lo que pasa es que el Espíritu Santo va a estar con usted y lo va a estar aconsejando. Mire, ¿qué le pasó a Jacob? ¿Se acuerdan? Que Jacob se le conoce como suplantador, ¿cierto? Él había mentido para poder ganar la primogenitura, ¿cierto? Él lo hizo con su padre para poder engañarlo, pero realmente mintió 3 veces. La Biblia presenta 3 veces, porque él 2 veces tuvo que engañar cuando le quería quitar a la mujer, ¿cierto? Muy bien, y quién sabe cuántas otras más, porque eso no lo dice la Biblia. La Biblia muestra 3 eventos donde Jacob mintió, pero ocurre que cuando Jacob luchó con el ángel o luchó con el Señor en Betel, ¿se acuerdan que luchó allá en la cueva? Dice que fue el momento cuando él se transformó y se convirtió en una nueva criatura. Eso se llama el nuevo nacimiento. Entonces el Señor lo que hizo fue cambiarle el nombre a Jacob y le dijo, ya no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios cara a cara. Y si ustedes leen el registro bíblico, ya Jacob no volvió a ¿qué? A mentir. Entonces sí es posible que vencer el pecado. Entonces dice la hermana Juan en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 4, página 85, dice, a Dios le gustaría, ¿a Dios qué le gustaría? Que sus siervos se familiarizaran con la maquinaria moral de sus corazones. ¿Qué es lo que le gustaría a Dios?
que nosotros sepamos qué es la maquinaria moral. Si yo logro entender esto, entonces yo voy a tener una ventaja, ¿cierto? Y la ventaja es que yo voy a tener más herramientas y el Espíritu Santo va a poder actuar más en mi mente y en mi vida que si yo no lo conociese. ¿Ok? Ahora, envuelto en esta maquinaria moral está el término naturaleza humana, en ese término maquinaria moral. Hay muchas maneras en las cuales la naturaleza humana puede ser definida. Los psicólogos hacen diversas aproximaciones tratando de definir la naturaleza humana. ¿Okay? Eso lo hacen y ustedes saben que según la psicología existen 4 caracteres, ¿cierto? Pero la Biblia habla de otras cosas, más todavía. Hay muchos elementos que pueden ser vistos como haciendo parte de ello, o sea, de la naturaleza humana. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a estar viendo. Ahora, Fundamentos sobre la educación cristiana, en la página 57, dice, la hermana White describe la naturaleza humana como constando de 3 partes. La primera, poderes físicos, poderes intelectuales y poderes morales. Y la hermana White define la maquinaria humana en 3 puntos. ¿Cuáles? Físico, mental y espiritual. Que bueno, moral, espiritual, ¿cierto? Recuerden que 1 Tesalonicenses 4:23 que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, vuestro espíritu, alma y cuerpo sean santificados, porque ese es el plan de Dios, que la parte mía que física, mental y espiritual sean santificadas. Por eso es que necesitamos cuidar ¿qué? Primero el cuerpo, ¿cierto? El templo del Espíritu Santo. Y después la gallina del alma. Porque es que la alimentación, el régimen alimenticio modifica la conducta de una persona. Entonces, para ella, o sea, para la hermana White, también se refiere a aspectos superiores e inferiores de esa naturaleza. Entonces, ¿existen qué? 3 partes. Al hacer eso, ella menciona 5 factores que deberíamos examinar. Recordemos que ella dice que consta de 3 partes: físicos, mental y espiritual, ¿cierto? Ella también los llama superiores e inferiores. Pero para hacer esto, ella menciona 5 factores que deberíamos examinar. Porque bueno, vamos a estar en transcurso de los temas, vamos a estar viendo los superiores. Yo voy a tomar un solo tema para hablar de cada uno, ¿ok? Aquí en las inferiores es la que voy a enfatizar más que todo ahorita, es la parte inferior, que esa la voy a explicar ahora, pero después quiero tomar tiempo para explicar las superiores una por una. ¿Okay? Ahora, el orden sería el siguiente, vamos a ver si estamos bien y si me están poniendo atención. El orden sería el siguiente: primero, poderes físicos, ¿cierto? Después, poderes intelectuales y después, poderes morales. Ahora, después encontraríamos los poderes, que podríamos resumirle, los poderes superiores y los poderes inferiores. Es así como la hermana Juan lo definió, ¿cierto? 5 puntos. Ahora, 5 partes podríamos decirlo y ya vamos a ver por qué. Citas que nos dan los 5 componentes, que es la razón, la conciencia, la voluntad, los apetitos y las pasiones. En eso se encierra la maquinaria humana. Voy a volver a repetir, en 5 partes: la razón, la conciencia, la voluntad, los apetitos y las pasiones. Aquí se encierra ¿qué? La maquinaria humana. Así es que ustedes y yo hemos sido formados, ¿ok? Ahora miren lo que dice la hermana White en Testimonios para la Iglesia, en tomo 8, página 63. Las facultades celestiales confinadas de la mente tienen que ser tratadas como los poderes ¿qué? Superiores. ¿Las qué? Las facultades celestiales. Ahorita les voy a explicar qué es. Que deben gobernar el reino del cuerpo. ¿Qué es lo que debe dominar mi parte física? El cuerpo. No, los poderes superiores. Los poderes. Muy bien. Los poderes superiores tienen que gobernar el cuerpo. mi cuerpo. Ah, solamente. Ok, dice, los apetitos y las pasiones naturales
tienen que ser colocadas bajo el control de la conciencia y de los poderes espirituales. Las dos cosas. ¿Ok? Entonces, dice que los poderes superiores entonces tienen que gobernar a los inferiores. Eso es lo que dice la hermana White. Ahora, miremos qué dice con relación a la voluntad. Testimonios Selectos, tomo 4, página 157, dice: la voluntad no es el gusto o la inclinación, sino el poder que decide, que obra en los hijos de los hombres para obedecer a Dios o para desobedecer. ¿Qué es la voluntad? El gusto a la de inclinación. obedecer o desobedecer. Y La no es, decisión. como dice aquí, no es el gusto O la o la inclinación. inclinación, es que es el poder de decidir, ¿cierto? Porque mire, yo puedo obedecer por conveniencia, ¿cierto? Pero nunca por principio. Ejemplo, el sábado, ¿cierto? A mí me dicen, mire, lo que pasa es que usted tiene que trabajar el sábado, pero usted dice, uy, sí, necesito platica para comprar los regalos, entonces me voy a trabajar, ¿qué? Un sábado. Entonces usted se fue y usted lo hizo, más bien fue por gusto, por inclinación, que por qué, que por convicción, ¿ok? Y la voluntad me da a mí, me faculta para que yo pueda decidir hacer el bien o hacer el mal, obedecer o desobedecer, pero no es nunca dejarme llevar por el gusto, ¿ok? Ahora, dice conducción del niño, hablando de la razón, ya vimos la voluntad, ¿cierto? Ahora, ¿qué es la razón? No debiera permitirse que el poder del apetito y la fuerza del hábito dominen a los dictados de la razón. ¿Cómo así? ¿Qué es la razón entonces? Ya vimos que es la voluntad, ¿sí o no? La voluntad es el poder que yo tengo para decidir entre el bien y el mal. La razón es el dominio. Bueno, la razón sería esto, mire, digamos, si yo le digo a usted, yo la llevo a usted a un edificio de 50 pisos y yo le digo, Rocío, tírese de cabezas que no le va a pasar nada. Es el dominio. Eso se llama la razón, no, porque usted va a mirar de causa a efecto, ¿entiende? Entonces cuando, digamos, yo me voy a tomar este veneno, ¿qué cree que me puede pasar? O sea, la razón es para usted analizar, ¿no? Si yo hago eso, no, eso lo va a hacer la voluntad, porque recuerden que para eso la voluntad es para que usted tome una decisión, pero la razón lo lleva a usted, bueno, si yo hago esto me voy a quebrar, ¿cierto? Mejor yo voy a invertir tanto y si me va bien en el negocio meto más plata, o sea, él le va a ayudar a usted a ver. Ya en el ámbito espiritual usted va a pesar. Mire, David, cuando cometió el pecado, dice la hermana White, que David nunca pesó los resultados del pecado de él. Él simplemente le dio rienda suelta ¿a qué? A un deseo y a la lujuria. Él se dejó llevar por los malos deseos, la concupiscencia, también por la envidia, por el egoísmo, ¿cierto? Todo jugó ahí. Pero cuando él se dejó llevar, mandó a matar ¿cómo se llamaba? Ahí le jugó la razón a él. ¿Cierto? Mató a Urias, se quedó con la esposa de él, pero eso le contrajo a él muchos problemas, o sea, él no razonó, ¿entiende? Es por ejemplo como una vaca va corriendo y la vaca se tira por un voladero, ya no le importa, pero usted no lo va a hacer. Usted dice, no, si yo me tiro me quiebro un pie. Razona. Entonces, pero ahí donde entra ¿qué? La voluntad. Dice, no, igual si me mato no importa. Entonces usted toma la decisión y se tira. Entonces la razón es para que usted razone de causa a efecto. Si yo hago esto, si yo sé que tomar X producto es malo y me lo tomo, no puedo esperar estar aliviado, ¿sí o no? O hay personas que toman algo sabiendo que es malo, dicen, no, yo me como este pedacito, pero sabe que le cae mal. No, yo me tomo una aspirina o me tomo un Alka-Seltzer o tomo limón con carbón, listo. Ahí no razonó, porque no está razonando de qué, de causa a efecto. Y para eso es la razón. Ahora, ¿qué son las pasiones inferiores? Dice la hermana Hogar Adventista. Las pasiones inferiores tienen su sede en el cuerpo y obran por su medio. ¿Las pasiones inferiores qué? Tienen su sede en el cuerpo. O sea, aquí de pronto no estamos hablando tanto de la mente, sino de la parte sensorial, lo que yo siento, lo que yo huelo, lo que yo escucho, lo que yo veo, lo que yo degusto. Eso podríamos definirlo como las pasiones inferiores. Y dice que ellas actúan a través de qué? Del cuerpo. Ahora,
Vamos a ver si quedó claro. Voy a volver nuevamente a repetirlo porque si esto les queda a ustedes claro, ustedes van a tener una ventaja muy grande y todos nosotros. Porque el Señor dijo que a Él le gustaría que sus siervos conocieran la ¿qué? La maquinaria moral, ¿cierto? Okay. Vamos a ver otra vez, naturaleza humana, ¿ok? Ya dijimos que, ¿cierto? Corazones malos, ¿qué más? Lascivia. Sí, tendencias pecaminosas, ¿se acuerdan? Naturalezas pecaminosas, ¿qué más? Carne corrompida o un viejo hombre corrupto, ¿cierto? Okay. Eso es la naturaleza humana. Ahora, vamos a ver si entendimos. Primero, encontramos los poderes superiores. Dice que los poderes superiores son de origen celestial. Eso lo habíamos leído la primera cita. Que sería la razón, la conciencia y la voluntad. ¿Qué son los poderes superiores? La razón, la conciencia y la voluntad. Bueno, dicho de paso, me faltó explicarle la conciencia, pero la conciencia es la que actúa como un semáforo en su vida. Cuando usted va a hacer algo malo, el Señor le dice, algunos le dicen que es la voz del ego, ¿cierto? O que la voz de la conciencia, y le dice, lo que usted está haciendo está mal. Pero, según para mí, lo que he leído, lo que he estudiado, es que es el Espíritu Santo que me habla. Jimmy, no haga eso porque está mal. Esa es la conciencia. Es como un semáforo. ¿El semáforo para qué me sirve a mí? Para advertirme que debo parar o debo seguir, ¿cierto? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y le dice, Carmenza, lo que usted está diciendo está mal, ¿cierto? Y usted dice, no, a mí no me interesa. O usted puede decir, uy, sí, Señor, tiene razón, no, yo mejor ya no digo más, o no lo hago, ¿ok? Esa es la conciencia. Después aquí juega la razón, no, si yo sigo así, pues me va a ir mal, ¿cierto? Entonces yo ya tomo una decisión, no, yo tomé una decisión. Entonces juegan ¿qué? Conciencia, razón y voluntad. Si yo logro percibir eso, entonces cuando el pecado se me presente, ¿yo qué voy a decir? No, si yo cometo este adulterio, voy a perder a mi esposa, voy a perder a mis hijos, o voy a perder, bueno, muchas cosas, ¿sí o no? Ay, no, yo eso no lo voy a hacer. Entonces yo ya tomo una decisión, ¿cierto? Y me puedo apartar. Por eso el Señor dice que a Él le gustaría que nosotros entendiéramos esto. ¿Ok? Los 144.000 van a experimentar esto. Ahora, vamos a ver los poderes inferiores, que serían, estos son los más conocidos. Poderes inferiores los resumiríamos en apetitos y pasiones. Pero en estos apetitos y pasiones involucramos lo que es el gusto, el olfato, el oído, la vista y el tacto. Pues serían los sentidos, ¿cierto? Para nosotros serían los sentidos. Pero bueno, después vamos a estar estudiando qué es un apetito y pasiones, porque es que miren, saben que el plan de Dios era que Adán y Eva se dejaran regir por los poderes superiores. Cuando Eva comió del fruto, ¿cuáles poderes dominaron sobre ella? Los inferiores. Los inferiores, ¿sí o no? Porque ella se dejó llevar ¿por qué? Por el apetito. Por el gusto. Primero por la vista. Primero la vista, después El tacto. no, el gusto, porque dice que la vio sabroso a sus ojos, ¿cierto? No, pero primero lo vio, después lo tocó. Sí. Después lo llevó a la boca. Ajá. ¿Y qué más? Y Lo saboreó. O sea, mire, todos los poderes inferiores estaban implícitos, porque Satanás le habló, ella miró, ¿cierto? Además que también, esa fruta además que tenía olor, Claro. ¿sí o no? Porque una manzana, una mandarina tiene olor, ¿cierto? Si yo estoy ahorita en el aire una mandarina, ustedes van a sentir el olor, La mandarina con ¿cierto? la manzana no. Tuvo olor. No, pues que no es una manzana porque no dice la Sí, Biblia. ¿O sí? La Biblia no dice si fue una manzana. ¿Qué más jugó ahí? El tacto y finalmente ¿qué? El gusto. El gusto. Mire que entonces los tres tuvieron que implícitos ahí. Generalmente muchos pecados que nosotros cometemos también están ¿qué? Involucrados con eso. Claro. ¿Ok? Por eso es muy importante conocer esto, porque cuando el pecado se me presente, así sea para mí algo como tan insignificante, yo voy a tener la victoria en ese instante y yo me voy fortaleciendo. ¿Okay? Si yo no soy capaz de vencer en lo pequeño, no crean que voy a ser capaz de vencer en lo grande. Recuerde que Satanás no va a venir a decirle a usted, venga, vaya a mate a Julián que está allí. No, Satanás no me va a decir eso a mí. Ni me va a decir, vaya, róbese 500 millones. Usted sabe que yo no lo voy a hacer. Pero él sí me va a poner a mí que a envidiar, a codiciar, a tener malos pensamientos. ¿Sí o no? Eso sí lo va a hacer él.
Entonces aquí es donde yo entro, pidiéndole, Señor, dame las fuerzas para que mi razón, conciencia y voluntad sean santificadas. Porque el plan de Dios era que al hombre lo gobernaran los poderes superiores. Hoy en día a nosotros nos dominan ¿cuáles? Los poderes superiores o inferiores. Los superiores. Superiores. Porque yo me dejo llevar ¿por qué? Por todo lo tan rico que huele, ¿cierto? Ay, ese olor tan rico, tan sabroso. Entonces, claro, usted con el mero olor, usted ya se imagina, hasta traga saliva. Sí. Si yo agarro ahorita un vasito así con limón y empiezo a tomar, ¿ustedes qué van a hacer? Nada. Tragan saliva, ¿cierto? Inmediatamente tragan una saliva. Imagínense en otras cosas, ¿qué va a pasar? Igual. Entonces el olfato, ay, como huele, bueno, qué rico un pedacito. Entonces ya empieza uno a eso, ¿cierto? O uno mira también, uno puede codiciar, ve si está como, está bonita o está bonito, ¿cierto? Y entonces empieza uno ¿qué? A darle rienda suelta y ya usted lo empieza a dominar los poderes inferiores y no la razón ni la voluntad ni la conciencia. ¿Okay? Gálatas 5:24 nos dice, en relación a la naturaleza inferior, compuesta por los apetitos y pasiones, Pablo dice que aquellos que pertenecen a Cristo han crucificado la naturaleza inferior. Esto lo dice en una versión, ese me olvidó ahorita. Bueno, en otra versión utiliza la palabra carne, con sus pasiones y apetitos. Vamos a leer en sus Biblias más bien, para que ustedes vean, porque hay algunas definiciones que a veces cambian en algunas Biblias. Vamos a Gálatas 5:24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué es lo que yo debo sacrificar? ¿La conciencia? No, los pasiones. ¿La voluntad? ¿La razón? No. Yo debo sacrificar ¿qué? El gusto, el olfato, ¿qué más? La vista, el tacto y el gusto. Eso es lo que el Señor quiere que yo someta a Él. Si yo lograra hacer eso, yo tendría una ventaja. Mire lo que dice la Biblia al día. Mire lo que dice. Póngame la atención acá. Mire lo que dice la Biblia al día. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. La Biblia del lenguaje sencillo nos dice, y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Y la última dice, todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. Recuerden que cada vez que yo peco, yo lo voy a hacer en base a ¿qué? Al egoísmo, porque yo quiero satisfacerme a mí mismo. Por eso es que a veces nosotros pecamos. ¿Okay? Ahora, miren, la mayoría de los pecados se hacen en base a ¿qué? Algún deseo de satisfacer mi yo. Porque eso es, digamos, si es en cuestiones de plata, digamos yo tengo 5 pares de zapatos y quiero otro más. ¿Creen ustedes que no estaría deseando y satisfacer mi egoísmo? Claro, porque ya tengo 5, ¿para qué otro más? Y eso que hay gente que tienen cuartos de solo zapatos, cuartos de solo ropa. ¿Saben? Esas son personas que egocéntricas, personas egoístas, que viven para ellos y nunca viven para los demás. El Señor dice que el que vive para sí no sirve para vivir, porque nosotros debemos de vivir en función de otros. Entonces cada pecado, cada cosa que yo deseo, cada deseo que me viene a mí es en base a ¿quién? Al yo, para satisfacerlo a él, a mí mismo. Porque si yo adultero es para yo satisfacerme yo mismo, ¿cierto? Si yo deseo más es para satisfacerme, aunque algunos digan, no, es que yo es para darle a otros. Alguien dijo, no, yo le voy a pedir al Señor que me regale una camioneta. Alguien me decía, hace muchos años conocí un hermano que dijo eso, que yo le voy a pedir una camioneta al Señor, que me la regale para ponerla para la obra del Señor. Y, uy, qué bendición. Oiga, pasaron 2 meses y efectivamente el Señor le regaló una camioneta. ¿Creen ustedes que la dio para la obra? No la dio. La dio pero para el Señor de él, ¿cierto? Entonces, para su propio ego. Ahora,
Todos somos afectados por el pecado, pero la naturaleza inferior es automática e impulsiva, mientras que la otra es básicamente perceptiva y racional. No sé si logran percibir esto, porque esto es de suma importancia. ¿Cómo es la naturaleza inferior? Automática e impulsiva. Es impulsiva, ¿cierto? Nosotros no pensamos, pero la otra es más racional, o sea, medita más. Le dice usted, no, ¿usted cómo va a hacer eso? Ah, pero eso qué importa, igual nadie me está viendo. No, eso yo como no vivo de la gente, dicen algunos, como a mí no me mantiene, pero mire, es que usted está, a mí qué me importa, no, a mí no me importa. Entonces, eso es una persona que se está dejando llevar ¿por qué? Por las impulsos. inferiores, Por muy bien, impulsos. porque la inferior es impulsiva, lo lleva usted a ese impulso, pero en cambio las superiores son más que perceptivas, o sea, perciben lo que está aconteciendo y lo llevan a usted racional. ¿Para qué la razón? No, si yo me tiro, pues me voy a matar. Si yo digo eso, si yo hablo, si yo me robo, me llevo esto, entonces me voy a ir a la cárcel. Para eso es la razón. ¿Okay? La tentación tiene que ver con la naturaleza inferior y entonces ser consentida y aceptada por la naturaleza superior. Mire, primero Satanás a usted lo va a atacar no por las superiores. Satanás lo toca a usted por ¿cuáles? La inferior. Por el gusto, ¿cierto? Ah, tan rico que huele, o tocar, ¿cierto? O por lo que ve, por lo que escucha. Inclusive hasta la música que nosotros escuchamos puede influir para afectar la parte superior. Porque mire, digamos, yo me pongo ahorita a escuchar música que yo sé que no debo escuchar, ¿cierto? Música satánica, porque bueno, ¿y qué música no era satánica, no? Toda. Bueno, me pongo a escuchar música. Yo ya sé que en mi experiencia, no para todos, en mi experiencia no debo escuchar eso. Entonces Satanás ya me atacó por ese lado. Entonces yo ya me dejo, como es impulsiva la naturaleza inferior, yo me dejo llevar por la música, ¿sí o no? Entonces empiezo a escuchar música y música y música. Entonces llega la conciencia y me dice, Jimmy, usted no debería estar escuchando la música. Yo le digo, cállese usted, porque a mí me gusta esta música. Porque eso es lo que hacemos nosotros. El Señor le dice a usted, lo que usted está comiendo está mal, porque el Señor le dice a uno, pero ay Señor, pero hace tantos años que no como, pues un pedacito no me cae mal. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Quiere decir que yo me estoy dejando gobernar por las inferiores y ya las inferiores pasan a un segundo plano. Las superiores, gracias. Entonces ya las inferiores toman el control sobre las superiores y al último pues ya les toca que ceder, porque ya usted ya no va a razonar, no le va a importar que me dé diabetes, que me dé cáncer, que no, que importa, ¿cierto? Que vea que usted está tomando licor y le va a dar una cirrosis, no, mi abuelito murió de 90 años y bebía toda la vida, ¿por qué no le dio cirrosis? A mí tampoco. Entonces ya usted ya no se deja que controlar, ¿ve? Eso es la situación y la condición de nosotros, tristemente. Ahora, tenemos que tener en cuenta que ni los apetitos ni las pasiones son pecaminosas porque sean apetitos o pasiones, aun cuando sean naturalmente malos, sino que son manipulados por el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Ya les voy a explicar esta parte que es muy importante. Elena G. de White dice, vamos a ver qué dice el libro de la temperancia, mire, nuestras inclinaciones naturales y apetitos fueron divinamente ¿qué? Determinados. O sea, Dios nos dio ¿qué? Los apetitos y las pasiones. Dios nos las dio, ¿ok? Y ya lo voy a explicar. Y cuando fueron dadas al hombre, eran puros y santos. Quiere decir entonces que los apetitos y las pasiones no siempre son malas. ¿Okay? Y no quiere decir, ay no, pues Dios mejor no nos hubiera dado eso, no. ¿Okay? Dice, el designio de Dios era que la razón rigiera a los apetitos y que estos sirvieran para nuestra felicidad. Ya les explico. Y cuando son regulados y regidos por una razón santificada, son santidad para el Señor. Esta cita es muy importante y les voy a poner un ejemplo. Según la cita aquí, dice la hermana White que cuando Dios le dio al hombre los apetitos y pasiones, eran puros, eran santos. Eran santos y eran puros. Ahora,
El Señor dice que nosotros deberíamos de regir ¿qué? Vea. Vea. Dice que la razón debería regir a los apetitos y estos deberían servir para nuestra felicidad. Les pongo un ejemplo. Cuando yo me siento a la mesa y yo me empiezo a comer una fruta y digamos, yo tengo una tendencia y a mí me gustan las manzanas, pero las que son jugosas, no me gustan las secas. Entonces, cuando yo me siento a la mesa, ¿qué creen que yo voy a elegir? Una manzana jugosa. Sí. Y entonces, cuando yo como la manzana jugosa, yo voy a sentir ¿qué? Placer. Felicidad. Dice acá, vean. La razón rigiera a los apetitos y que estos sirvan para nuestra felicidad. Hay apetitos que son buenos, pero hay apetitos que yo los llevo al extremo y se convierten en malos. ¿Ok? ¿Es malo comer? No. No, comer es muy bueno, porque no hay como usted sentarse a la mesa y usted diga, yo tengo ganas de hacerme tal plato, ¿sí o no? Yo quiero comerme una ensalada de frutas bien rica. Quiero que tenga mango, quiero que tenga papaya, quiero que tenga piña, que tenga kiwi, pera, ¿cierto? Y que sea una fruta bien rica. Y yo me la como. ¿Eso es qué? Un apetito. Eso es tener un apetito ¿qué? Sano, ¿ok? Pero digan, no, yo me quiero una hamburguesa con triple queso, doble carne, una coca de papas fritas, una Coca-Cola y después un vino. Ay, qué rico, yo tengo unas ganas. Ahí ya que ese apetito lo estoy llevando al extremo y se está convirtiendo ya en algo que pecaminoso. Ahora, claro, viene el diablo y le estimula a usted. Usted que tanto tiempo, mire usted que vegetariano, que comiendo meras verduras y frutas debería darse un gustito. Porque no ahí se come de esos pollitos que usted comía la otra vez. O un pedazo de costilla, lo que hace años que no come, porque no los come. Entonces ya entra ¿qué? Los poderes inferiores a atacarme a los superiores. Ve, ¿verdad? Si yo hace 20 años sin comer carne, no, yo voy a ir a comer. Por un día que coma, yo no creo que me pierda. Pero cuando yo cedo ahí, voy a tener que cederle en otro. Y él vuelve con otro y le tengo que ceder ahí porque al último usted se vuelve débil. Entonces usted cae y así hasta que ya queda perdida. ¿Ve? Interesante, ¿no? Entonces, si yo logro entender que la maquinaria humana, voy a tener la oportunidad de poder tener herramientas para vencer el pecado como se me presenta. Porque ya vimos que el pecado tiene muchas ramificaciones. La hermana White dice, hablando ella de las facultades del hombre antes de la caída, miren cómo eran. Patriarcas y profetas. Patriarca y profeta en la página 26. Miren cómo eran las facultades del hombre. Dice, sus afectos eran puros. Bueno, aquí en las pasiones tiene que ver también la parte del afecto, ¿ok? Que mañana, creo que es mañana, voy a explicar qué es apetitos y pasiones, ¿ok? Dice, sus afectos eran puros, los de Adán. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Qué hermoso. Qué bueno que así volviéramos nosotros a hacer. Que yo cuando me siente a la mesa, yo diga, no, yo no debo comer esto porque eso es azúcar y eso me baja las defensas. Y si me lo como, mi mente se va a embotar, no voy a poder entender la Biblia y me voy a volver un diabético. Eso es que dejarme gobernar por la razón, ¿ok? Digan, no, pero un dulcecito, no, yo doy y no vuelvo a comer. Entonces ahí me está dominando las inferiores. Ahora, era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. ¿Por qué era feliz Adán? Antes de pecar. Porque dice que él se dejaba gobernar ¿qué? Por la parte superior. Y eso le producía ¿qué? Felicidad. Miren, cuando ustedes hacen algo malo, ¿no viene la conciencia a molestarlos? Un pastor decía que la conciencia puede llegar a ser tu mejor amigo o un severo juez, ¿cierto? Porque por ahí dicen también que no hay mejor almohada que una conciencia tranquila, ¿sí o no? Ok. Ella observa algo más fuera de esto, hablando de cómo era el hombre cuando Dios lo creó, porque Dios creó al hombre así.
Por eso es que nosotros tenemos que volver de vuelta al Edén. Y el plan de Dios es que nosotros volvamos a tener esta experiencia. ¿Okay? Los 144.000 van a tener esta experiencia. Si ellos no lo tienen, no van a ser sellados. Ahora, en el libro La Confrontación dice la hermana Joy algo más. La primera lección moral que le fue dada a Adán fue la de la autoabnegación. ¿Cuál fue la primera lección? Autonegación. Autoabnegación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Negarme a mí mismo. Morir al yo. Esto básicamente fue lo que el Señor le enseñó a Adán. O sea, la abnegación, más bien. Ok, dice, las riendas de la autogobierno fueron colocadas en sus manos, o sea, el juicio, la razón y la conciencia deberían ejercer influencia. Pero tristemente a nosotros nos gobierna otro mecanismo, que son las facultades inferiores. Esas las que nos están gobernando. Esto era para que ellos ejercieran la voluntad y no obligarlo. O sea, ¿por qué Dios le dio esto al hombre? La razón, la conciencia y la voluntad. Porque Dios nunca fue el plan de Dios de manipularnos y obligarnos. Usted me tiene que hacer caso, como hacemos nosotros a veces con los hijos, ¿cierto? Cuando están niños, nosotros pues los podemos llevar donde quiera y tienen que hacer lo que nosotros les digamos. Pero a medida que van creciendo, empiezan a rebelarse y quieren hacer su voluntad. Entonces ya uno ya no es capaz de ¿qué? De controlarlo, ¿cierto? Pero en el caso de Dios no es así. Dios lo deja a usted a libre albedrío, ¿cierto? ¿Qué quiere? No, Señor, es que yo quiero llevar una dieta de grasas, de carnes, de azúcar. El Señor dice, hágalo, no hay problema. ¿Okay? Después a usted se le va a pasar la factura, ¿sí o no? Ahora, si yo le digo, Señor, yo quiero llevar un régimen alimenticio sano, quiero comer frutas, verduras, Señor, dame las fuerzas, dame el poder, porque mi cuerpo me pides grasa, me pides azúcar, me pides todas las cosas de allá. ¿Qué hizo Daniel? Dice que Daniel propuso en su corazón. Ahora, ¿quién gobernaba a Daniel? La razón. La razón, la conciencia y la voluntad. ¿Sí o no? Porque él toma la decisión, dijo, yo no me voy a contaminar. Él dijo, si yo como de eso, voy a desagradar a Dios, yo eso no lo voy a hacer. Pero mire, cuando él hace eso, eso se volvió una pasión. Porque para Daniel obedecer era una pasión. Qué bueno que para nosotros obedecer fuera una pasión. Así como nos gusta, a algunos les gusta el fútbol y que se hacen matar por el fútbol, o por las novelas, o por las modas, o cualquier otra cosa, deberíamos ser apasionados por ser obedientes. ¿Okay? Dios nunca nos va a obligar, nunca lo va a hacer. Y eso es lo más hermoso del Señor, que nunca nos va a obligar. Por eso nosotros deberíamos devolverle a Él la obediencia por amor. Después de la caída, los poderes superiores se volvieron débiles y deformados, y los poderes inferiores en un alto grado quedaron sin control y se volvieron una fuente de estímulo para un sinfín de pecados. ¿Como cuáles? La ira, malicias, lascivias, licenciosidad, los celos, las amarguras, resentimientos, pendencieros, asesinatos, intemperancias y todos los otros males que nombra Gálatas 5, porque dice, ¿cierto? Bueno, nombra otros, glotonerías, intemperancias, contiendas, pleitos, envidias, chismes, todo eso. Vino debido a que los poderes superiores se volvieron débiles. Bueno, sí se transformaron, se dejaron gobernar. Pero la naturaleza inferior no está en el control final. Tal como lo hemos visto ya y lo hemos observado, los poderes superiores tienen que aceptarlos antes que cometan el pecado. ¿Qué quiere decir? Que viene la tentación, ¿sí o no? Me viene la tentación, Satanás me insta. Sí, ¿cómo es un pedacito de cerdo? Entonces yo me pongo a decir, 10 años sin comer, y eso bien bueno que es. Pues yo creo que el Señor, yo me lo puedo comer y le pido perdón a Dios. Y por comer una vez no creo que me dé triquina. ¿O sí? No, yo no creo. Yo me lo voy a comer. Entonces ya ahí, ya como la razón está diciendo, no, pero Jimmy, ¿usted por qué va a hacer eso? Ejemplo, que usted sabe que eso es malo, eso tiene esto, tiene aquello. Bueno, en fin, él empieza a decir, y yo, no, pero ¿qué importa? O sea, el cuerpo no va a hacer si la razón que no le acepta. Dice Testimonios para la Iglesia en la página 177.
ningún hombre puede ser forzado a transgredir. Primero, tiene que ser ganado su propio consentimiento. El alma tiene que proponerse el acto pecaminoso antes que la pasión pueda dominar sobre la razón, o para que la iniquidad triunfe sobre la conciencia. La tentación, no importa cuán fuerte sea, nunca es una excusa para el pecado. Mire, interesante, ¿no? Porque es que mire, antes de pecar, y como dice aquí, nadie va a ser forzado a transgredir la ley de Dios. Y dice que nadie, dice que nosotros no podemos llegar a decir, no, es que yo fui muy débil y pequé. No, fue porque yo le cedí que, le di paso. ¿cierto? Le di paso. ¿Y cómo? O sea, acallando la razón, acallando la conciencia para que no me moleste más. No, es que yo merezco, porque yo ya tantos años, yo creo que merezco darme un gustico, dicen algunos. Y finalmente terminamos en un pecado y nos vamos camino a ¿qué? A Egipto nuevamente. Y vamos en retroceso. Porque de un paso que hemos dado hacia atrás, Satanás nos pone otra vez la cascarita y otra vez damos otros 2 o 3 para abajo. ¿Sí? Y así otra vez de para atrás. Y yo vea la otra vez que yo no hacía esto, yo no comía aquello, y vea otra vez volví para atrás. Así nos vamos volviendo ¿qué? Débiles y no fuertes espirituales. La hermana Juan le llama enanos espirituales. Así nos llama la hermana Juan. Ahora, ¿qué dice el libro? Un libro de un teólogo, se llama El Comentario del Púlpito. Dice esto de este libro. Esto es un libro de un teólogo. Dice: el verdadero yo es la conciencia, pero la parte inferior de nuestra naturaleza, los apetitos y afecciones que compartimos con el resto de los animales de la creación, son ruidosos y turbulentos. Llenan una parte tan grande de nuestra existencia consciente. O sea, en muchos hombres, ay de mí, casi todo el mundo, ¿cierto?, involucra esto, que parecen ser el yo y usurpar el nombre del yo, el cual apropiadamente pertenece al yo superior, la conciencia y la razón. Es el yo inferior el que tenemos que negar, ¿cierto? Porque es que, recuerden que dice la Biblia, ¿cierto? Dice, a la verdad el espíritu está ¿qué? Presto, pero la carne es débil. Quiere decir que entonces en mí hay una lucha doble, porque mi viejo Jimmy quiere comer como comía antes, ¿cierto? Ir a los lugares que iba antes, escuchar la música que escuchaba antes, hacer las cosas que hacía antes, pero el nuevo Jimmy, el nuevo yo, ¿cierto?, me está diciendo, no, eso no está bien. Entonces empieza ¿qué? Una lucha campal entre los dos, ¿cierto? Los poderes superiores luchando y los poderes inferiores también tratando de sobresalir. Por eso dice la hermana Juan en el Camino a Cristo que el peor enemigo del hombre es yo mismo. El peor enemigo de ustedes es ustedes mismos. Luchar contra las tendencias que yo heredé y cultivé en el mundo y que ahora necesito que ir muriendo o crucificar, como decía Gálatas 5:24. Los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne y sus deseos. Ahora, si no somos de Cristo, nos vamos a dejar gobernar. ¿Okay? Sigue diciendo, cuando el apetito dice, esto es placentero, pero la conciencia le responde, está mal, está errado, entonces debemos hacerle caso a la conciencia, la cual lleva en sí misma la evidencia de la autoridad, y negar el yo inferior, el cual perturbaría la armonía de nuestra naturaleza, usurpando la posición de comando que no le pertenece. Miren, ¿qué es lo que dice? El apetito me dice, uy, eso está sabroso, se ve rico. ¿Qué dijo Eva? Ve, se ve bueno el fruto, porque no se le ven gusanos, y es más, yo creo que ella dijo, y se ve apetitoso, se ve rico. Pero es más que la conciencia, porque ella ya le había advertido que no comiera. El Espíritu Santo además que le dijo, porque se acuerdan que cuando Dios, después de que ellos pecaron, descendió Dios al huerto del Edén y Adán y Eva se escondieron. ¿Por qué se escondieron?
Porque la conciencia les había dicho que habían hecho ¿qué? ¿Algo bueno o algo malo? Algo malo, y por eso se escondieron. Entonces cuando yo voy a comer algo, el apetito me dice, ve, eso se ve como sabroso, se ve como rico, pero la conciencia dice, no, usted está mal, usted está equivocado, porque eso es malo para usted. Ya, no me importa. Ya aquí es donde empieza ¿qué? El conflicto serio, la lucha. Muy bien. Para terminar, miren lo que dice la hermana Juan, con esta cita termino. Elena G. White confirma este punto de vista, el que vimos del teólogo. Dice, Señales de los tiempos, Signs and the Times, del 8 de febrero del año 1883, cada emoción y deseo, eso tiene que ver con apetitos y pasiones, ¿okay? Cada emoción y deseo tiene que ser mantenida en sujeción a la razón y a la conciencia. ¿Quién practica eso? Tristemente no lo estamos, pero tenemos que practicar. Y desde hoy tendremos que empezar a hacer esto. ¿Okay? Dice, todo pensamiento no santificado tiene que ser instantáneamente repelido. O sea, tiene que ser desechado. Salga de mi cabeza. Entonces, el mismo que me toca hacer, poner un himno. ¿Cierto? En Cristo hazlo amigo y amante salvado. Para que se vaya. Porque yo no lo puedo, voy a dejarlo ahí un ratico, y sigo picando la cebolla, y sigo pensando, y sigo maquinando. No, cada mal pensamiento tiene que ser repelido. ¿Cuándo? A la hora, instantáneamente. Ahí es cuando la razón y la conciencia van a jugar un papel muy importante. Y finalmente yo le cedo a la voluntad. ¿Ok? Así es como yo voy a ir obteniendo la victoria sobre el pecado. A vuestro ropero, dice, a vuestro ropero, seguidores de Cristo. O sea, que lo tiren por ahí en un rincón y lo dejen allá. Oren con fe y con todo el corazón. Satanás está observando para entrampar los pies. ¿Qué está haciendo él? Para ver cómo hacernos caer. Imagínense, Satanás no duerme, porque no necesita dormir. Entonces él tiene más tiempo que nosotros. Mientras que usted y yo estamos durmiendo, ¿qué está haciendo Satanás? Trabajando. Ideando, a ver, mañana cómo lo hago pecar. Ah, ya sé. Él dirá, apenas levante, vea. Ahí mismo. Y efectivamente, como yo ya me dejo llevar por lo inferior, él se me va a meter por ahí. Por el olfato, por lo que veo, por lo que escucho, por lo que toco, por lo que saboreo. Por ahí se va a meter. Sigue diciendo, tienen que tener ayuda de lo alto si quieren escapar de sus engaños. Recuerden que la victoria no se obtiene sola, la victoria se obtiene con el Espíritu Santo, pidiéndole a Jesús, porque él dijo, el que toca se le abre, el que llama se le va a abrir, ¿cierto? Entonces, todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, dice que lo vamos a recibir. Por ahí dice el versículo de Filipenses, ¿cierto? 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos vencer el pecado, se puede vencer. Esta naturaleza inferior nos está arrastrando al abismo de la perdición. Y si no tomamos un alto, si no tomamos conciencia, si no razonamos y no utilizamos la voluntad, vamos a ser presa de Satanás. Así estemos leyendo la Biblia. Así llevemos años en esta iglesia, así llevemos años en el Evangelio, nos vamos a perder. Así que el Señor nos ayude a entender realmente qué es la maquinaria moral. Mañana vamos a estar viendo, creo que si no estoy mal, a ver, un segundito. Mañana, el segundo tema, sí. Mañana vamos a estar viendo qué son los apetitos y las pasiones, ¿ok? Esto hace parte pues, del código genético con lo cual hemos sido creados, pero que Satanás lo ha modificado. Porque ¿cómo fue que Dios creó a Adán? Dice que eran puros y santos. Sus apetitos y pasiones eran puros y santos. Y la razón, la conciencia y la voluntad era lo que lo gobernaban a él. Él no se deja llevar por el apetito. Ay, es que el estómago está antojadito. Ay, sí, es un pedacito. ¿Qué tanto tiempo? No, les digo no. Ese era el plan de Dios. Tristemente, Satanás se creó la maravillosa idea, ¿cierto? Y llevó a pecar. Ahora, recuerden, termino con este versículo quiero que se lo graben. Está en Primera de Corintios. Ahora que me acuerdo. A ver si es primera, un segundo.
segunda. No, es segunda. Sí, segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por cuál lado fue que Eva fue tentada? Por las facultades inferiores, por los sentidos. Por ahí la atacó Satanás. ¿Por dónde nos va a atacar él? Por ahí. Lo mismo, va a llevar resultados. Y le va a seguir dando resultados si yo no le entrego la voluntad a Dios. Bueno, que el Señor les bendiga y les guarde. Espero que haya sido de gran bendición este estudio y que podamos hacerle caso a la voz de Dios, que podamos huir de todas estas tentaciones de la adversario. Que Dios les bendiga. Vamos a hacer para hoy. Amado Padre, nuevamente venimos a tu presencia en agradecimiento por tu palabra, por el estudio de la misma. Gracias, Señor, por la luz. Gracias por el conocimiento que nos das de cómo hacerle frente al pecado, de cómo resistir con la ayuda de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a comprender de que las facultades superiores deben de regir las facultades inferiores. Danos esas mismas características que tuvo Adán cuando estuvo antes del pecado en el Edén, y que nosotros podamos ser guiados por la razón, por la voluntad y por la conciencia. Santifícanos por completo, guárdanos en este resto de la noche, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga y les guarde, que tengan una feliz noche. Mañana los espero en el segundo tema. Sí, Señor, Dios les bendiga. está la vida.